Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este primer webinar que tenemos introductorio al mercado de valores en el marco del juego de la bolsa, en el cual la Bolsa Boliviana de Valores está compartiendo con ustedes información acerca de cómo funciona el mercado de valores en Bolivia. Mi nombre es Celso Justiniano, yo trabajo en la gerencia de promoción bursátil de la Bolsa Boliviana de Valores y es para mí un gusto recibirlos y poder estar con ustedes y compartir esta primera webinar que se llama o lo hemos denominado Introducción al Mercado de Valores. Vamos a comenzar este webinar haciéndonos una pregunta que es, ¿qué es el sistema financiero? Es importante poder entender este concepto y que lo podamos llevar a todos los aspectos generales que conlleva este concepto. Como ustedes pueden ver ahí en la presentación, dice el sistema financiero es un conjunto orgánico de instituciones, mercados y medios, ¿no? Cuyo objetivo y finalidad principal es canalizar los recursos financieros entre la oferta y la demanda. Quiero que pongan atención a esta definición, porque aquí dice que es un conjunto orgánico de instituciones, mercados y medios. Por lo tanto, no se refiere a un solo mercado o a una sola institución. Estamos hablando de que hay varios actores que intervienen en este nuestro sistema. Cuando nos referimos, por ejemplo, al conjunto de instituciones, estamos hablando de que forman parte del sistema financiero, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, y tenemos ahí también a lo que serían los mercados, como el mercado de intermediación financiera, que son los bancos, o el mercado de valores e inversiones, que es el que vamos a ver ahora, y también tendríamos al mercado de seguros. Eh, me, 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 me indican que no están pudiendo ver la transición de las diapositivas en YouTube. Rodrigo, si me puedes confirmar, por favor, ahora que estoy moviendo las diapositivas. Bien, a ver, vamos a intentar una vez más compartirles la información que tenemos ahora para que ustedes puedan. ¿Hay algún cambio ahí, Rodri? Creo que no, ¿no? Ahora sí pueden ver. Perfecto. Bien, como les decía, es importante entender bien el concepto de lo que es el sistema financiero porque hay varios actores que intervienen en él. Em, ¿Cuál es el objeto del sistema financiero, como lo veíamos hace un momento en la definición? Es canalizar los recursos entre lo que son las personas que tienen excedentes de liquidez y las personas y empresas que tienen déficit de liquidez. Cuando hablamos de las personas que tienen excedentes de liquidez, estamos hablando de personas o familias que generan ahorro o que quieren hacer inversión. Y cuando hablamos de las que tienen déficit de liquidez, nos estamos refiriendo a empresas o instituciones que básicamente lo que requieren es financiamiento. ¿De acuerdo? Muy importante entender la diferencia entre lo que es la intermediación financiera indirecta de lo que es la intermediación financiera directa, ¿ya? En esta diapositiva, lo que les muestro acá es cómo funciona la intermediación financiera indirecta, es decir, estamos hablando de básicamente del sistema bancario, ¿no? Donde
los ahorros se convierten en préstamos. Y ahí ustedes pueden observar que tenemos por un lado a los ahorristas, que son las personas o las familias, que reciben una tasa pasiva que les ofrece una entidad de intermediación financiera, y por el otro lado tenemos a los prestamistas que acceden a créditos a través del sistema bancario. Este es únicamente un ejemplo, los números que ustedes ven ahí, pero podemos ver que un ahorrista, por ejemplo, recibe una tasa pasiva de un 2,36%, mientras que el prestamista paga una tasa activa de un 10,66%. Entonces, hace que se genere un spread, una diferencia, un spread financiero ahí, que las entidades financieras utilizan, por supuesto, para darle cobertura a toda la operativa que tienen estas entidades y además que de alguna manera es la que compensa el riesgo que asumen las entidades de intermediación financiera por hacer este tipo de operaciones. ¿Cuál es la diferencia con el mercado de valores e inversiones o hablamos de la intermediación directa? Aquí estamos viendo, por un lado, existen las empresas que son los emisores y por el otro lado existen los inversionistas. Entonces podemos ver que inversionistas y emisores se encuentran en este mercado de intermediación directa y tanto los costos eh, que, que quiere el inversionista, la rentabilidad que quiere el inversionista, son iguales a los costos que él va a pagar, por otro lado, el emisor. Los actores, más adelante les voy a explicar, los actores que participan en este mercado únicamente cumplen una función de poner los medios para que inversionistas y emisores puedan encontrarse en las condiciones que ellos mismos pueden pactar, ¿no? Entonces podemos ver que aquí no se genera un spread a diferencia de lo que es el mercado de intermediación indirecta. Podemos decir que actualmente hay una bolsa de valores en el mercado de valores. Tenemos 12 agencias de bolsa y muchas instituciones más que las vamos a ver más adelante. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado es un mercado como cualquier otro, con la diferencia de que aquí lo que se negocian son valores y que se negocian de forma estructurada, ordenada y transparente. Esta negociación se realiza a través de la compra y venta de valores que pueden ser de renta fija o de renta variable y que se hacen en mercados primarios o en mercados secundarios. ¿Qué son los valores? Bueno, los valores son documentos crediticios de participación o representativos de deuda o mercadería, ¿no? Que se generan a través de una emisión, ¿no? Una emisión que eh, más adelante vamos a ver que se llama un proceso de estructuración. Y estos valores son negociables. Básicamente estamos hablando de que los valores son la representación de un derecho, ¿no? Y estas representaciones se pueden negociar, se pueden transar, se pueden transferir, y estos derechos pueden ser económicos o políticos. Como les decía, los valores, hablando financieramente o hablando en el mercado de valores, estos valores se originan a través de un proceso que se denomina estructuración. Entonces, cualquier empresa puede emitir valores, sea una empresa pública o sea una empresa privada, ¿no? Y este proceso que le llamamos nosotros estructuración, no es más que definir la forma, las condiciones y las características del financiamiento que va a tener una empresa a través de la emisión de los títulos valores. Hoy en día solamente se llaman o se les denomina valores, ¿sí? Me van a escuchar durante toda la presentación hablar de los valores. ¿Qué tipos de valores existen? Bien, existen por un lado los valores de renta fija. eh, los podemos diferenciar porque tanto su plazo de vida como su rendimiento, como la amortización de capital, están previamente definidos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero emitir un bono corporativo, un bono bancario bursátil, un pagaré,
o los bonos y las letras del TGN, los bonos y las letras del Banco Central de Bolivia, son valores que tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Que puede ser de corto, mediano o de largo plazo, pero tiene una fecha de vencimiento, 5, 10, 15 años. Cuando hablamos de la tasa de rendimiento, estos valores incorporan dentro de su emisión cuál es la tasa a la que se va a pagar por este tipo de valores, ¿no? Después tenemos también lo que sería la amortización de capital. Estos títulos, estos valores de renta fija, incorporan o definen previamente en qué momento se van a hacer la amortización del capital o se va a hacer el pago total del valor del valor monetario que tiene este instrumento. Y tenemos también, por el otro lado, lo que son los valores de renta variable. A diferencia de los valores de renta fija, en los valores de renta variable no está definido ni el plazo de vida ni el rendimiento, ¿sí? Eh, Podríamos decir que no tienen una fecha de vencimiento y los rendimientos dependen, por ejemplo, del desempeño. Si hablamos, por ejemplo, de las acciones ordinarias o de las acciones preferidas, el rendimiento que tendrían estas acciones dependerá del desempeño que tenga la empresa. Si una empresa genera utilidades y adicionalmente tiene una política de distribución de dividendos, seguramente estas acciones tendrían un rendimiento. Si la empresa genera utilidades, pero no tiene una política de distribución de dividendos, posiblemente no tengan rendimientos esta acción, a menos que tenga un rendimiento por valoración, ¿no? Y el caso extremo sería que si una empresa eh, genera pérdidas, ¿no? Los que son accionistas de la empresa, más bien tendrían obligaciones que tendrían que cubrir en caso de que una empresa se generara pérdidas y por supuesto no estarían generando ninguna rentabilidad. Es importante hablar también de los tipos de financiamiento a los que puede acceder una empresa a través del mercado de valores. Em, eh, si ustedes ven aquí, a los que están principalmente en el ámbito financiero, les va a ser muy familiar este esquemita, donde tenemos por un lado el activo, por el otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio. En el mercado de valores, una empresa puede acceder a financiamiento directo, esto a través de la oferta pública de valores. Y este financiamiento puede ser a través del endeudamiento, que sería en el pasivo. Estamos hablando de que puede emitir bonos o pagarés, ¿no? Que podrían ser empresas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas los que pueden emitir este tipo de valores. O estamos hablando también de que puede financiarse de manera directa a través de la emisión de participación o de acciones, ¿no? Una vez más, podría emitir una sociedad anónima, podría emitir acciones ordinarias o podría emitir acciones preferentes. También en el mercado de valores, una empresa puede acceder a financiamiento indirecto, ¿no? Esto es a través de la emisión de valores sin oferta pública, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que serían que una empresa puede financiarse, por ejemplo, a través de un fondo de inversión cerrado, que es un financiamiento indirecto, y la empresa va a emitir valores sin oferta pública y se los va a vender a un fondo de inversión cerrado. También a través de este financiamiento, las empresas pueden financiarse mediante el endeudamiento, a través de lo que serían las letras, pagarés o bonos, o también de participación temporal de los fondos de inversión cerrados, que pueden acceder a invertir en cuotas de capital o en acciones de las sociedades anónimas. Finalmente, por el otro lado, tendríamos a que las empresas pueden financiarse a través de la titularización, ¿ya? Esto es que una empresa se estaría financiando básicamente a través de su activo,
¿no? A través de la cesión, por ejemplo, de cuentas por cobrar, a través de la cesión de cartera o a través de la cesión de flujos futuros. Esta es una forma, en algunos países se la conoce como securitización, acá nosotros en Bolivia le llamamos o la denominamos titularización, ¿no? Y a través de esta forma de financiamiento podrían entrar en sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, empresas unipersonales u otro tipo de sociedades ahí, ¿sí? Muy importante que podamos ver, y una pregunta que siempre hacen es, ¿cuánto cuesta y cuáles serían los requisitos para acceder a este tipo de financiamiento? Lo primero es que se tiene que entender que una empresa para poder acceder a financiamiento en el mercado de valores tiene que seguir un proceso de emisión de estos valores. Este proceso parte con una agencia de bolsa que realiza una ingeniería financiera a la empresa. A través de ese proceso de ingeniería financiera, em, le, le brinda alternativas de decirle cuán factible es que pueda acceder a un financiamiento en el mercado de valores. Y si esta empresa eh, tiene potencial para acceder a este tipo de financiamiento, continúa con el siguiente paso, que es la elaboración de un prospecto de emisión. Posteriormente a la elaboración de este prospecto, o de manera casi paralela, la empresa tiene que someterse a un proceso de calificación de riesgo, donde una empresa externa hace un análisis y emite un informe de calificación de riesgo tanto del emisor como de los valores que pretende emitir. Una vez que se tiene esta documentación, se debe acudir al registro en el mercado de valores que está administrado por la ASFI, donde se inscribe al emisor y se inscribe a la emisión. De forma paralela también ahí, una vez que se ha inscrito al emisor y a la emisión en la ASFI, se puede inscribir en la bolsa de valores para que se puedan negociar los valores que está emitiendo esta empresa, para finalmente hacer un proceso de lanzamiento, colocación o venta de los valores hacia los inversionistas. Entonces, es un proceso que siguen las empresas, ¿no? Y ese proceso, y por los actores que se tienen ahí, existen costos que se tienen que cumplir. Haciendo un pequeño análisis, podríamos decir que una empresa, eh, mientras más alto sea el financiamiento, los costos y los gastos que debe cumplir para cubrir ese proceso de emisión se vuelven más eficientes, ¿sí? No quiere decir que una empresa que se va a financiar un monto grande le salga más barato. No, no, ese no es el concepto. El concepto es que si una empresa se financia un monto grande en este mercado, lo que implica el costeo del proceso se vuelve mucho más eficiente. Ustedes pueden ver aquí un pequeño ejemplo en un cuadrito que está ahí, suponiendo, digamos, una empresa que quiere financiarse eh, a un plazo de 5 años. Si ustedes ven en la primera columna ahí del gráfico, pueden observar que si una empresa se financiara $1.000.000 a 5 años, los costos que implicaría ese proceso de financiamiento le sumarían a su tasa de emisión un 1.52 en promedio, ¿no? Estamos hablando en promedio, ¿no? Eh, Esto quiere decir que si la empresa pensaba financiarse al 3%, se termina financiando al 4,52%. En cambio, si la empresa decide financiarse a esos mismos 5 años, pero $5.000.000, estos costos se representarían en promedio un 0,66. ¿Qué significa esto? Que se terminaría financiando al 3,66. Entonces, como ven, mientras más grande sea el financiamiento, los costos se vuelven más eficientes. Y por supuesto, ¿no? El seguir este proceso y el cubrir estos costos también viene acompañado de requisitos que debe cumplir una empresa.
Ustedes entran a la página de la ASFI o a la página de la bolsa, se van a encontrar con una lista bastante extensa de lo que son los requisitos que necesita una empresa para acceder al financiamiento. Pero básicamente esos requisitos se convierten en, o los resumimos en cuatro factores súper importantes. El primero es la formalidad. Toda empresa, toda empresa debería cumplir con aspectos formales. ¿Qué significa esto? Tener y mantener todos los registros, permisos, licencias que le permitan un normal desempeño dentro de su industria, ¿no? Esa es una empresa o a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de formalidad. Lo segundo es que las empresas tienen que tener la capacidad de generar información financiera. Básicamente, las empresas que se financian a través de la oferta pública de valores, trimestralmente tienen que estar presentando su información financiera, ¿no? Y en algunos momentos a requisitos de sus inversionistas, ¿no? Si los inversionistas le solicitaran información financiera en determinado momento, la empresa tiene que tener la capacidad de poderla generar en ese momento que se lo están pidiendo. Entonces, eh, y no nos referimos solamente a generar contabilidad, ¿no es cierto? No, esta información financiera debe venir acompañada del análisis que corresponda según la empresa y según la industria, ¿no? Para conocer cómo están sus indicadores respecto de la liquidez, respecto del endeudamiento, cómo están, si es posible, medir respecto de su mercado. Entonces es importante que se pueda acceder a esa información financiera. También las empresas, este mercado se caracteriza porque se tiene acceso a información, por lo tanto, nosotros a ese acceso a información le denominamos transparencia. Las empresas tienen que poder contar a sus inversionistas quién es su gerente general, quién es su gerente financiero, si han tomado un nuevo endeudamiento, cuál es el destino de los recursos que se han prestado, ¿no? ¿Dónde los van a utilizar? em, eh, Tienen que comunicar todo aquello que sea relevante para la empresa y que pueda de alguna manera afectarle, sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Entonces, tiene que existir esa información y la empresa tiene que estar dispuesta a compartir esa información. Y finalmente, las empresas deben cumplir con los principios de lo que son el gobierno corporativo. En nuestro país, el Código de Comercio, por lo menos para las sociedades anónimas, ya establece algunos principios de gobierno corporativo, como por ejemplo que debe reunir a su junta de accionistas una vez al año. Ese es un principio de gobierno corporativo. Entonces, las sociedades anónimas que se financian o que tienen valores inscritos en el mercado de valores, deben cumplir con esos principios, ¿no? Hay bastantes otros documentos referidos a los principios de gobierno corporativo y hay un concepto mucho más macro de lo que se refiere lo que es gobierno corporativo, y las empresas deben apuntar hacia eso, a cumplir o a tener un buen gobierno corporativo. Tipos de oferta de valores y tipos de mercado que tenemos en el mercado de valores. Si clasificamos por su autorización, podemos hablar de que existen valores de oferta pública, es decir, que estos están autorizados por la ASFI bajo la ley del mercado de valores, y también podemos ver que hay oferta privada que no necesariamente necesita autorización de la ASFI y que simplemente se emiten bajo los lineamientos que establece el Código de Comercio, ¿no? Si clasificamos por el lugar donde se negocian los valores, podemos decir que hay negociación extrabursátil y podemos decir que hay negociación bursátil, ¿no? Eh, Cuando hablamos de negociación bursátil, estamos hablando de valores que se han omitido a través de la oferta pública. Todos los valores que se negocian en la Bolsa Boliviana de Valores son de oferta pública. Y cuando hablamos de negociaciones extrabursátiles, ahí puede haber una combinación. Pueden ser valores de oferta pública,
como por ejemplo los valores que emite el Banco Central de Bolivia o el Tesoro General de la Nación, em, o pueden ser también de oferta privada, como el financiamiento que hacen que tienen las empresas a través de un fondo de inversión cerrado. También si clasificamos por el origen del valor, estamos hablando de que existen valores previamente emitidos y existen valores nuevos. Esto está relacionado, los valores nuevos están relacionados directamente con el mercado primario, es decir, la primera vez que se venden los valores, y el otro está relacionado con el mercado secundario, que son las negociaciones posteriores que se tienen con los valores previamente emitidos. La sofisticación del mercado de valores en nuestro país, el mercado de valores está cumpliendo 31 años este año. Si bien es un mercado joven, es un mercado que ha dado grandes pasos, grandes avances y se ha ido sofisticando a medida que ha pasado el tiempo. Esto ha exigido la aparición y la participación de actores especialistas en el campo del mercado de valores. Nosotros los conocemos o los denominamos como participantes del mercado de valores. Este esquemita les resume de una manera breve todo lo que son quienes forman parte de estos participantes. Voy a comenzar hablando de uno, que es que en este momento les voy a comentar, son empresas reguladas, ¿sí? Existe una amplia regulación para estas empresas. Y esta regulación es de carácter mandatorio, es de carácter obligatorio. Todas las empresas que deciden participar en el mercado eh, deben cumplir con la normativa dispuesta por esta autoridad. Ahí en el medio ustedes ven a la bolsa de valores. En nuestro país hay una sola bolsa de valores, que es la Bolsa Boliviana de Valores, eh, que es una sociedad anónima, ¿no? Por lo tanto, actúa como cualquier otro tipo de sociedad en busca de generar rentabilidad, ¿no? Pero que básicamente el trabajo esencial que desarrolla la Bolsa Boliviana de Valores es que provee infraestructura al mercado de valores. Y estamos hablando de que provee infraestructura normativa, provee infraestructura física, provee infraestructura electrónica y provee también lo que es valoración e información al mercado de valores. ¿Cuál es el objetivo que tiene la bolsa? El objetivo que tiene es promover un mercado de valores que esté regulado, que sea competitivo, que sea equitativo y que sobre todo, una vez más, sea transparente para todos los que quieren participar en este mercado. Para alcanzar ese objetivo se cumplen algunas funciones que consideramos que son las más básicas, como por ejemplo que permite canalizar el ahorro hacia la inversión de manera lo más eficiente posible, ¿no? Eh, los fondos de pensiones, estamos hablando de que aquí en Bolivia tenemos actualmente 2 fondos de pensiones eh, que captan los recursos de las empresas, de los empleados eh, que están afiliados a estos fondos, ¿no? No pueden invertir, por ejemplo, en otros países, no pueden sacar inversión, la norma no se los permite, y entonces esos recursos que ellos captan tienen que invertirlos. Y una de las mejores alternativas que tienen para hacer esa inversión es hacerlo a través de la bolsa de valores. Entonces es por eso que las empresas acuden con la emisión de sus valores a la bolsa para que los fondos de pensiones puedan hacer inversión en estas empresas. Entonces, se canaliza ese ahorro que está en los fondos de pensiones se vuelve inversión en las empresas. Le otorgamos liquidez y permitimos la circulación de los valores que sean emitidos. ¿Qué significa esto? Que si yo me he comprado, por ejemplo, un bono, imaginemos que me lo he comprado el día lunes y es un bono emitido a 10 años, pero yo necesito en este momento liquidez, yo puedo acudir una vez más a la bolsa y vender ese bono. Entonces puedo convertir en liquidez en cualquier momento un instrumento que yo tengo ahí para negociar en este mercado. Y
¿Cuántas veces podrá venderse ese bono? Bueno, pues puede venderse las veces que sean necesarios mientras tenga un periodo de vida todavía, ¿no? Em, habrán títulos que pueden venderse, por ejemplo, todos los días, si es que fuese necesario, ¿no? Entonces pasa de un tenedor hacia otro, y hay otros que eh, lo que ocurre generalmente es que uno compra un título y espera hasta su fecha de vencimiento para poderlo ir a cobrar, ¿no? Pero eh, puede venderse, puede circular mientras tenga vigencia el título. Otro de las funciones que cumple la bolsa es proveer un adecuado nivel de información para la toma de decisiones y para la formación de precios. Si ustedes van a nuestra página web, se van a encontrar con que hay muchísima información en nuestra página, que no será toda la información que quisiéramos, pero por lo menos creemos que sí es un adecuado nivel de información el que ustedes pueden encontrar. Pueden encontrar desde prospectos de emisión, informes de calificación de riesgo, estados financieros de los emisores, hechos relevantes, noticias de los emisores y de los participantes también del mercado. Pueden encontrar datos estadísticos de la negociación del día, del mes, de los años. Las memorias institucionales de la bolsa también están ahí. Entonces, creemos o consideramos que es un adecuado nivel de información que está en nuestra página web. Y finalmente proveemos otros servicios que están relacionados, principalmente en el caso del desarrollo de cultura bursátil, como servicios de educación hacia el público, hacia las empresas, hacia los funcionarios que trabajan en empresas del mercado de valores y del sistema financiero en general. La bolsa, para poder llevar a cabo sus objetivos dentro de la infraestructura que provee al mercado, tiene mecanismos de negociación. Uno de los mecanismos de negociación que ha sido utilizado en los pasados 30 años que hemos tenido en la bolsa era el ruedo de negociaciones de la bolsa. Ustedes pueden ver ahí una, una foto del ruedo físico en nuestro nuevo edificio, ¿no? Donde están ahí los operadores de bolsa que están realizando operaciones en representación de sus clientes. El ruedo básicamente es un ambiente físico que está designado por la BBB con el propósito exclusivo de que los representantes de las agencias de bolsa realicen operaciones de compra o venta de valores que han sido previamente inscritos, ¿no? El ruedo de la bolsa está dirigido por un director de operaciones y las negociaciones se realizan a través de las ofertas y contraofertas que se ejecutan a viva voz, ¿no? Se ejecutaban a viva voz, y en el que en ese momento, se establecían claramente las características del valor que se deseaba negociar, ¿no? Eh, Actualmente ya no se utiliza nuestro ruedo, ¿no? Porque hemos entrado a la era tecnológica que más adelante les voy a comentar. Otro de los mecanismos que tenemos es la subasta de acciones no registradas, que es un mecanismo de negociación que también está administrado por la BBB, que se realiza actualmente a través del mercado electrónico, en el que se negocian acciones que no están registradas en la bolsa. Eh, es, mm, es importante aquí indicar que las sociedades anónimas con más de 25 accionistas deben registrarse de manera obligatoria en el registro del mercado de valores, pero este registro lo administra la ASFE, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen emitidas sus acciones que no están inscritas en la bolsa necesariamente, pero si una persona tuviese una acción de esas empresas, podría, a través de este mecanismo de subasta de acciones, venderla, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos tenido una subasta de acciones del Banco FIE y de Entel. Ustedes pueden entrar a la página de la bolsa en ese link que ustedes pueden ver ahí y van a encontrar la información de lo que ha sido esta subasta de acciones de estas dos empresas y las subastas que habíamos tenido anteriormente también en la bolsa.
Otro de los mecanismos que tenemos en la bolsa es la mesa de negociación. La mesa de negociación, que también es un mecanismo en el cual está diseñado específicamente para que se puedan negociar pagarés, pagarés de mesa de negociación, que son valores que están emitidos por pymes o por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estos valores tienen que cumplir, obviamente, con la normativa establecida en el reglamento interno de registro y operaciones que tiene la bolsa para que puedan negociar. Eh, También es importante aquí indicarles que la bolsa ha diseñado o tiene diseñado una metodología de estratificación empresarial. Esta metodología nos permite a través de tres variables identificar o calificar, clasificar una empresa entre lo que sería micro, pequeña, mediana y grande. Y aquellas empresas que eh, califican en el rango de lo que es pequeña y mediana podrían emitir valores o emitir pagarés de mesa de negociación, que es un instrumento de corto plazo. Estamos hablando de 270 días máximo que se pueden emitir estos instrumentos y que básicamente les sirve a estas empresas para captar capital de operación, ¿no? Y finalmente, eh, tenemos nosotros a la bolsa, ahora tenemos la bolsa electrónica Smart BBB. Esta bolsa electrónica que está compuesta básicamente por un motor de negociación, ¿no? Que es la base de este mercado electrónico y que además conlleva a muchos desarrollos tecnológicos internos que se han desarrollado como complemento a ese motor de negociación. Hoy día, eh, bueno, afortunadamente, en- con el lanzamiento de este mercado electrónico o de la bolsa electrónica, se están pudiendo desarrollar o llevar a cabo todas las operaciones de manera remota, ¿no? Eh, Aprovechando la tecnología y sin ya la necesidad de que los operadores vayan al ruedo a hacer las negociaciones de forma presencial o de manera física. La implementación de este mercado electrónico, eh, si bien en los otros mercados, como ustedes pueden ver ahí, tanto la bolsa como en Chile, en el Perú, en Colombia, en Argentina, ya tenían implementados mercados electrónicos, lo que nosotros esperamos es que a través de la implementación de este mercado podamos propiciar el desarrollo del mercado de valores en Bolivia, ¿no? Profundizar a nuestro mercado, volverlo más competitivos, favorecer en lo que son nuevos productos y servicios, favorecer en el desarrollo de la información, darle más eficiencia, darle más dinamismo, mejorar los costos y las tarifas. Entonces, esto es algo que nosotros esperamos que eh, aporte al desarrollo del mercado de valores en nuestro país. Bien, volviendo a nuestro mapita de los participantes del mercado, por un lado tenemos a los emisores, que son las empresas que necesitan recursos para desarrollar nuevos proyectos o para continuar con su trabajo. Ahí podemos tal vez clasificarlos de alguna manera. Tenemos empresas que pueden ser industriales, agroindustriales, financieras, comerciales, de servicios. Tenemos gobiernos, gobiernos municipales, gobiernos departamentales o el gobierno central. Actualmente tenemos, por ejemplo, al gobierno autónomo municipal de La Paz como emisor. Está el TGN, está el Banco Central y empresas nacionalizadas que también están inscritas en la bolsa. Tenemos por otro lado a las a las SAFIs, a las sociedades administradoras de fondos de inversión, que registran a sus fondos de inversión cerrados, ¿no? Y a los patrimonios de titularización que son administrados por las sociedades de titularización. Y en la otra arista tenemos a los inversionistas, ¿no? En empresas o instituciones que tienen excedentes de recursos que en busca de rentabilidad hacen inversión en los emisores.
Tenemos a dos principales ahí, que son los fondos de pensiones, estamos hablando de Futuro y Previsión. Tenemos también a las SAFIs, pero a través de sus fondos de inversión abiertos, que también son emisores inversionistas, perdón, en la bolsa. Y otros inversionistas, como pueden ser los seguros generales, los seguros de personas, los corredores de seguros, los corredores de reaseguros, entidades de intermediación financiera que utilizan al mercado de valores como para su gestión de tesorería, y otro tipo de empresas e instituciones que también utilizan el mercado de valores para gestionar su tesorería, ¿no? Es decir, básicamente para hacer inversiones de corto plazo y que les genere rentabilidad y que constantemente puedan administrar su liquidez en las inversiones ahí de tesorería. Si hablamos de personas naturales, creemos que todavía son los grandes ausentes del mercado. Sin embargo, vamos desarrollando constantemente actividades en el afán de difundir información para que cada vez más las personas naturales se puedan convertir en inversionistas en este mercado. Eh, Todo lo que es la operativa, las empresas, tanto que quieran invertir como las empresas que quieran emitir, deben hacerlo a través de las empresas más especializadas que están en el mercado, que se denominan agencias de bolsa. Pues, si yo quiero ser inversionista, debo acudir a una agencia de bolsa para hacer mis inversiones. Si mi empresa va a hacer una emisión de valores, debo acudir a una agencia de bolsa para eh, hacer mis emisiones, para inscribir mis emisiones. Entonces, es una sociedad, estas agencias de bolsa es una sociedad que actúa como intermediaria entre la oferta y la demanda de valores y que acude a la bolsa para realizar las operaciones en representación de sus clientes. Estas empresas tienen bastantes exigencias de solvencia legal, económica y profesional. Eh, por lo tanto, una agencia de bolsas es una empresa que está autorizada para comprar y vender, usualmente por encargo de terceros y que cobran una comisión por sus servicios. Podríamos decir aquí que las agencias de bolsa son la columna vertebral del mercado porque promueven una relación entre oferentes y demandantes de recursos mediante transacciones de valores negociables autorizados, ¿no? Actualmente hay 12 agencias de bolsa. La mayoría de estas agencias de bolsa forma parte de un grupo financiero o de los grupos financieros que tenemos aquí en nuestro país. Sin embargo, también existen agencias de bolsa que no forman parte de estos grupos, ¿no? Y finalmente, como un participante de este mercado, tenemos a la entidad de depósito de valores, ¿no? Que custodia los valores representados actualmente de forma electrónica y que compensa y liquida las operaciones bursátiles mediante transacciones electrónicas. ¿Qué significa esto? Hoy en día la emisión de títulos valores ya no se hace de forma física, ya no se emite un cartón, sino todo se hace a través de un registro electrónico y este registro electrónico está administrado por la entidad de depósito de valores. Y una vez que se han generado las operaciones en la bolsa, se manda la información al EDB para que ellos hagan un proceso que se denomina compensación y liquidación de las operaciones que se han llevado a cabo durante las sesiones de rueda. También dentro de las empresas, de los participantes que forman parte del mercado, tenemos a las calificadoras de riesgo, ¿no? Que son empresas que lo que hacen es emitir una opinión que es independiente, objetiva y que está técnicamente fundamentada sobre lo que es la solvencia y la seguridad de un determinado valor emitido por una institución, ¿no? Eh, es una opinión lo que emiten estas entidades de calificación de riesgo, una opinión que se obtiene de un proceso que ellos hacen de evaluación eh, bajo determinados estándares que ellos manejan, ¿no? Y que se transforma o está plasmada en un informe
y que realmente es una calificación. Como ustedes pueden ver aquí, podríamos tener desde la mejor calificación que podría tener una empresa, que sería una triple A, hasta una calificación B, C o D, que básicamente estaríamos hablando ya de que son empresas que no tienen información, ¿no? En- a nivel de inversión, eh, se recomienda, no se recomienda, sino se entiende que una empresa que logra alcanzar una calificación de triple B hacia arriba, hacia la triple A, todavía es una empresa que puede recibir inversión. Sin embargo, no resta esto de que haya inversionistas mucho más arriesgados de que quieran emitir en empresas que tengan calificaciones menores, ¿no? Aquí es donde se cumple el principio de que a mayor riesgo habrá mayor rentabilidad que espera un inversionista, y a menor riesgo habrá menor rentabilidad que va a obtener el inversionista. Para ir cerrando ya este primer webinar, algunas particularidades más que quiero contarles. Eh, Ustedes tienen ahí información desde el año 1989 hasta junio del 2020 y pueden ver cómo ha ido evolucionando o cómo han ido evolucionando las operaciones en el mercado de valores. Por supuesto, eh, los números no mienten y ahí podemos ver gráficamente cómo las últimas eh, crisis que ha estado viviendo nuestro país han afectado al volumen de operaciones. No se ha parado, una vez más, les comento que en ningún momento han parado las operaciones del mercado de valores. Sin embargo, sí se han visto afectadas el año pasado por los temas sociales y este año por la pandemia. En el mercado primario también podemos ver, ¿no?, la información que tienen ahí desde el 2015 hasta el 2020. Eh, Hemos tenido bastantes emisiones en gestiones pasadas, principalmente el año 2016. Eh, el año 2019 también, que fue un buen año en el tema de emisiones y emisores nuevos. Sin embargo, hasta junio de lo que es 2020, hemos llegado a 383 mil millones de dólares en emisiones en el mercado primario, ¿no? Esto obviamente es una vez más el reflejo de la crisis que estamos viviendo todavía en nuestro país. Si vemos el mercado secundario, cómo han ido evolucionando estos montos, tenemos ahí información desde enero de 2019 hasta junio de 2020. Aquí podríamos decir que las operaciones, como les digo, como se han mantenido el mercado sin parar, las operaciones han estado moviéndose. Obviamente, hemos llegado a 17.440 millones en operaciones del mercado secundario hasta junio. Sin embargo, eh, todavía se ha podido notar que no hay mucha liquidez en el mercado, por lo tanto las operaciones todavía no han llegado a su potencial que podrían haber alcanzado en esta gestión. También pueden ver ustedes ahí, si diferenciamos las operaciones entre reporto y compra-venta, podemos ver que las operaciones de compra-venta han llegado a un 40.32% o equivalen a un 40.32% del total de operaciones, y las operaciones en reporto llegan a un 59.68%. Y en suma, tanto mercado primario como mercado secundario, a junio habíamos llegado a 18.528 millones de dólares en negociaciones. Si hablamos un poquito del tamaño del mercado, podemos ver que, por ejemplo, tenemos 64 emisores de deuda con 2.420 millones. Tenemos 53 empresas que tienen registradas sus acciones en el mercado, que alcanzan a 3.522 millones. Y tenemos a 24 fondos de inversión cerrados que inscriben las cuotas de participación de los fondos, que equivalen a 1.682 millones de dólares, ¿no? En los volúmenes de operación han crecido, obviamente, con la liquidez. En este gráfico podemos ver que la mayor cantidad de operaciones se ha dado en el año 2018,
Eh, el año pasado, pese a la crisis social, también hemos llegado a buenos niveles en negociación. Este año, en junio, estamos por la mitad y vamos a esperar a ver qué ocurre hasta el final de esta gestión para ver cómo ha ido volumen de operaciones que se han desarrollado dentro de la bolsa. Finalmente, eh, podemos mencionar que somos un mercado de renta fija. Si ustedes se fijan en este cuadro que les muestro ahora, a junio, por lo menos de esta gestión, el 100% de las operaciones que se han desarrollado han sido con instrumentos de renta fija, ¿no? Eh, entonces, nuestro mercado se caracteriza por eso, porque son negociación de instrumentos de renta fija. Y básicamente el 91% de estas operaciones, ir viendo información, eh, mucho más información de nuestro mercado. Van a tener un webinar respecto a lo que son las negociaciones específicamente. Van a tener un webinar respecto de lo que es la implementación de la tecnología en el mercado de valores. Y van a tener también un webinar que habla sobre el tema de los riesgos en el mercado de valores, ¿no? Entonces, em, seguramente todas estas presentaciones van a ser de gran utilidad para ustedes. Quiero agradecerles por